Jonathan Miguel, bienvenido al podcast de Higo. Hola Pati, ¿cómo estás? Siempre lo tuve en mis sueños desde muy joven, poder emigrar, pero lastimosamente hubo muchos percances en los últimos tiempos en mi país, con mi esposa, mis hijos, y realmente nos obligó a salir de allí. Realmente en ese momento uno no piensa nada, uno solamente a lo que se venga y como nos toque. Nosotros llegamos sin conocimiento alguno, o sea, absolutamente nada. Ya el tiempo que llevo, se escuchan muchas personas hablando, no, tengo un amigo, tengo familiares, tengo conocidos. Le dicen cierta cantidad de cosas, pero en el caso de nosotros no hubo nada que nos dijera cómo se coge un taxi, dónde se cogen, si hay buses, si no hay buses, absolutamente nada. No puedo decir que desfallecí, pero hubieron momentos estresantes económicos o de sentirse uno solo, pero siempre estuvimos con mi esposa muy enfocados en que aquí era, aquí nos quedamos y aquí vamos a salir adelante. Pues mi esposa tiene un tema con ayudar mucho a las personas, que llegó un límite en nuestro hogar donde o era seguir metiendo gente a la casa o yo. O sea, tuviste que prohibirle. Gente que no conocíamos, gente que íbamos metiendo a la casa a vivir para darles como ese empujón. Ya llegó un límite donde en ese apartamento alcanzamos, contando mis hijos, contándome yo, todos, éramos 16 a 19 personas. Bienvenidos a un episodio más de Higo Podcast. Hay historias de inmigración de personas que han dejado su país que no se olvidan. Y como hoy tenemos un invitado muy especial, pero vamos a hablar especialmente del peso de lo que significa dejar a una familia, dejar sus comodidades, su país, su cultura y empezar una vida de cero en un país desconocido. Jonathan Miguel, bienvenido al podcast de Higo. Hola Pati, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Estamos encantados de tenerte aquí, pero bueno, para ponernos en contexto, cuéntanos un poquito de dónde vienes, qué hacías en tu país. Bueno, vengo de Colombia, de la capital de Bogotá. Allí con mi esposa, los últimos años teníamos una compañía de call center donde hacíamos servicio de ventas por teléfono y trabajábamos para Claro, Movistar, este tipo de compañías de telefonía. Eh, Eso es realmente lo que hacía antes de llegar a este país. ¿Y qué te hizo tomar la decisión de venir a Estados Unidos? Siempre lo tuve en mis sueños desde muy joven, de poder emigrar, bien sea era Canadá, Estados Unidos o lo que en sí era emigrar, ¿no? Pero lastimosamente hubo muchos percances en los últimos tiempos en mi país con mi esposa, mis hijos, y realmente nos obligó a salir de allí. ¿Y qué sentiste, Jonathan, cuando ya fue irreversible y tomaron la decisión de nos vamos? Miedo, realmente es miedo sentir que nos espera, que nos depara en un país desconocido, un idioma que no teníamos. Mm, no había quien nos recibiera, no había nada de eso, solamente hicimos fue coger el avión y llegar al aeropuerto de Newark y ahí quedamos como, ¿y para dónde cogemos? Aquí mismo en New Jersey. Aquí en New Jersey, en Newark. O sea, tu historia no es como normalmente todo el mundo escucha el mismo proceso de que está el amigo o el familiar que te dice, no, ven que aquí tienes trabajo, aquí yo te recibo. Me dices que no tenían a nadie. No, no, absolutamente nada, solo llegamos al aeropuerto de Newark y quedamos, no sabíamos, no teníamos minutos, no teníamos cómo comunicarnos, tal vez algún hotel, algún taxi, todo el mundo pues inicialmente hablaba inglés, entonces no hubo ese tipo de ayudas ni dónde llegar, ni un familiar, creo que fuimos los primeros en llegar a este país de lo que es mi esposa
y los familiares de mi esposa y parte de mi familia fuimos los primeros en llegar a este país. Qué difícil, Jonathan. ¿Y qué fue lo que primero pensaste cuando tú te bajas del avión con 3 niños? ¿Qué pensaban? Pues realmente se siente como una pequeña adrenalina de qué hacer, ¿no? O sea, realmente en ese momento uno no piensa nada. Uno solamente, primero la emoción de estar en este país, segundo, estar tranquilos en este país y tercero, pues a lo que se venga y como nos toque, Como todos los latinos, como nos con toque perrengue. y mirar qué hacer. Pero era lo único que se me viene a la mente porque en ese momento uno no piensa nada de, bueno, me voy para un hotel, bueno, me voy para tal lado, bueno, ya cogí para Elizabeth, para Linden, no, o sea, es algo incierto que para nosotros no sabíamos, solo llegamos al aeropuerto y no sabemos qué había al lado, no sabemos que aquí se veía por pueblos, no sabíamos que la gran mayoría de calles están por nombres, o sea, no sabíamos nada. Wow. Y bueno, esto me hace reflexionar porque mucha gente viene como con una idea de lo que es venir a los Estados Unidos y en los procesos migratorios que hemos trabajado en IGO, siempre notamos un mismo patrón y es que ya vienen como supuestamente con una idea, pero aquí hay un choque cultural, aquí hay un reto que de los que jamás se nos habla, se nos dice, pero en el caso de ustedes con tu familia, pues yo veo que no tenían esa expectativa, ¿no? Entonces, reflexionando ahora, digamos, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo que no le dicen a los inmigrantes antes de llegar? Sí, no, es que, bueno, es que en el tema nosotros, Pati, nosotros llegamos sin conocimiento alguno, o sea, absolutamente nada. Tal vez a veces ya el tiempo que llevo, se escuchan muchas personas hablando, no, tengo un amigo, tengo familiares, tengo conocidos, y obviamente le dicen cierta cantidad de cosas, pero en el caso de nosotros no hubo nada que nos dijera cómo se coge un taxi, dónde se cogen, si hay buses, si no hay buses, absolutamente nada. Y de pronto ver hoy en día que hay personas que llegan porque un amigo les dijo o porque un familiar les dijo, pues realmente lo que sí puedo decir es que sí deberían decirle que esto no es fácil y esto no es para todo el mundo, que, que aquí se viene es a trabajar y a perder mucho tiempo eh, de compartir con sus familias, con sus hogares. Esto no es para todo el mundo. Recién llegado a este país es berraco. Difícil. ¿Y se sintieron solos en algún momento? ¿Te sentías solo? Claro, por más de que yo estaba acompañado de mi esposa, a los muchachos, mi hija, llega un momento en que uno dice, en este país estamos solos. Realmente no tenemos dónde llegar, donde un amigo, un conocido, un familiar, no, no teníamos nada de eso. Y aparte que venías con menores de edad, ¿no? Venías con una responsabilidad. ¿En qué momento tú volteas a mirar y dices, tengo el peso y la responsabilidad de una familia? Pues es que ese es el primer momento desde que llegamos a este país, desde que bajamos del avión, ya se siente una responsabilidad. Yo creo que mi esposa también sentía eso en ese momento, de qué vamos a hacer, cómo vamos a empezar. No traíamos dinero, veníamos en esos tiempos como con $1000, pero no, yo creo que así como yo creo que ya pensaron qué hacemos, qué hacemos. Lo único es que pronto yo tengo un arte totalmente aparte de lo que veníamos con mi esposa en Colombia, de tener un call center, y es un arte más bien técnico en la parte automotriz, y de pronto eso fue lo que, por el tema, por la vía que de pronto quise irme, que de pronto aquí se iba a necesitar más una mano de obra técnica, que de pronto venir a un tema de call center, sabiendo que aquí se habla el tema del inglés. Entonces, tal vez por ese lado fue que yo empecé a buscar empleo para, pues, para mirar qué dinero podía entrar, cómo podíamos empezar de aquí.
Wow. Y que tienes un privilegio, ¿no? Porque actualmente te basas en esa misma profesión, porque normalmente aquí vemos médicos, ingenieros, abogados, pero están con trabajos como en un restaurante, en construcción, en limpieza. Sí, gracias a Dios tengo ese arte de como electrónico automotriz. Y lo que tú dices, Pati, hay mucha gente como abogados, ingenieros, pero para uno poder ejercer esas carreras acá se necesita estar estudiado, estar certificado de este país, tener el idioma al 100%, documentación. En esos tiempos era muy importante, hoy en día la documentación era muy importante, demasiado, y así sea técnico, ingeniero, abogado, cualquier tipo de carrera que venga a otro país, sí o sí, los documentos son muy importantes y el idioma. Claro, claro, te entiendo totalmente. ¿Y qué fue lo que hizo en ti o qué causó en ti ese sentimiento de no rendirte, de perseverar? Bueno, yo voy a trabajar en mi profesión. Y cuéntanos un poquito cuál es la profesión que tienes. Bueno, pues creo que en esos tiempos inicialmente lo que se me facilitaba a mí era la parte técnica. Pues yo soy técnico electrónico automotriz. En Colombia pues hice varios cursos. Me especialicé en el tema de car audio con la IASCA Colombia. También duré casi, hasta el día de hoy llevo 20 años de experiencia en instalaciones como alarmas, sonido, accesorios electrónicos para los vehículos. Y tal vez eso sí fue lo que nos hizo o me hizo arrancar a los primeros días que llegamos a este país y poder buscar un empleo donde me pudieran colaborar, así yo no supiera hablar inglés, pero mi conocimiento todo estaba en mi cabeza. Genial, considero que fuiste muy bendecido. Sí, gracias a Dios, totalmente muy bendecido, Patti, porque uno escucha muchos anécdotas o muchas historias de amigos, conocidos, clientes que por más profesión que tengan, no consiguen en lo que ellos se desempeñan y les toca hacer otro tipo de cosas. Y a mucha gente como buenos estudiados que vienen, les toca en un car wash, les toca hacer aplicaciones como Uber y ese tipo de trabajos, pero que ellos lleguen directamente a conseguir un trabajo que lo apasionen, no. Y me siento muy bendecido porque si lo pude hacer, lo pude lograr. Recién llegué, pues conseguí un trabajo de los que donde yo me desempeñaba muy bien, así yo no hablara inglés. ¿En qué momento sabes o sientes tú como que uno dice, bueno, ya pasó la tormenta, estamos saliendo adelante, ya estamos bien, ya estamos cuadrados, porque detrás de cámaras tú me comentabas que llevas 8 años aquí, ¿verdad? Sí, llevamos ya, gracias a Dios, 8 años y bueno, pues yo nunca, no puedo decir que desfallecí, pero hubieron momentos estresantes económicos o de sentirse uno solo, pero siempre estuvimos con mi esposa muy enfocados en que aquí era, aquí nos quedamos y aquí vamos a salir las cosas y a salir adelante. Eh, Solamente que hubo de pronto tal vez a lo que tú preguntas, en cierto momento, trabajando, ya entendía cómo trabajar en este país y me sentí más tranquilo, porque al principio, por más de que uno sepa lo que sabe hacer, aquí trabajan totalmente diferente, pero desde herramientas hasta conocimiento, pero como uno ya tiene una cierta experiencia, pues uno las coge rápido y así fue que tal vez me sentí un poco más tranquilo. Y tú sientes que tu mentalidad, Jonathan, ha cambiado desde el momento en que migraste. ¿Pero a qué te refieres de cambio? Digamos, estamos como adecuados a nuestro estilo de vida en nuestro país, ¿cierto? No hablo solamente de la comida, porque eso es un proceso de adaptación, pero respecto a cómo tú ves la vida ahora, de cómo la veías en tu país. Sí, claro, sí, sí ha cambiado mucho, Pati. Realmente
Gracias a Dios este país da oportunidades y gracias a Dios llegó una temporada en donde a mi esposa la llamaban muchísimo para ver si había, si tenía personas que estuvieran sin trabajo. O sea, prácticamente mi esposa lo que hacía es muy amigable, por ende, allá la conocían muchísimo en las agencias de trabajo y la llamaban para ver si tenía personal para que fuera a trabajar. Había momentos en que mi esposa tuvo dos, tres trabajos y hasta cuatro trabajos que yo recuerde. Y a muchas personas de que nos hicimos amistades en este país tenían dos trabajos. Hoy en día eso ya no se ve. Hoy en día las agencias que todavía existen, que son muy poquitas, se quedaron con las personas que llevan muchos años trabajando con ellos. Pero no como antes, que había mucho más oportunidad. Bueno, y aparte de que no había los millones de personas que ingresaron en gobiernos anteriores, ¿no? Porque la migración se aumentó de un momento a otro. Pero eso que tú me cuentas de que tu esposa tenía era una red de empleo o cómo era. No, lo que pasa es que mi esposa tiene un carisma muy bonito de hacer amistad y de no quedarse quieta. Y donde ella iba hace reír, donde ella va preguntando, ya no se queda callada. Entonces, el carisma de ella hace que las personas la quieran mucho y así mismo fue que de pronto a ella la buscaban mucho para que si tenía personas conocidos que fueran a trabajar. Aparte de eso, pues mi esposa tiene un tema con ayudar mucho a las personas que llegó un límite en nuestro hogar donde o era seguir metiendo gente a la casa o yo. O sea, tuviste que prohibirle. Sí, pues suena feo, nunca se lo prohíbe, pero realmente era el tema que a mi esposa llegaba alguien desde cero, desde Colombia, normalmente sí eran colombianos los que mi esposa ayudaba mucho. Y si alguien llegaba ahí como que, ay, que hay una familia que llegó y no tiene nada, no sabe dónde llegar a vivir, pues mi esposa lo que hacía era, véngase para mi apartamento. Nosotros teníamos un apartamento de una habitación, una sala inmensa, que esa sala inmensa la convertimos en sala y otra habitación. Entonces ella lo que hacía, gente que no conocíamos, gente que íbamos metiendo a la casa a vivir, para darles como ese empujón. Ya llegó un límite donde en ese apartamento alcanzamos contando mis hijos, contándome yo, todos, éramos 16 a 19 personas. ¡Wow! Entonces ya yo dije, o son ellos o soy yo. O sea, suena un poco egoísta, pero es que ya había momentos en que yo llegaba a mi trabajo y automáticamente daba la vuelta a mi habitación. Y para salir al baño, o sea, realmente tenía que o esperar a que todo el mundo se bañara o uno escuchaba cuando se estaban bañando y decir en qué tiempo, qué turno me toca a mí. Entonces era un poco complejo en esos tiempos porque sí le gustaba ayudar mucha gente. Tal vez ella no quería que esta gente que llegara pasara lo que nosotros pasamos. ¿Sufrieron mucho, Jonathan? Uf, sí, mi esposa sufrió mucho, yo sufrí también bastante en mi trabajo. Bueno, por el tema de mi esposa, eh, una anécdota fue que ella trabajaba en la noche. Los dueños de la casa, bueno, organizo mis ideas y ella empezó a cuidar una niña en la casa de nosotros, donde estábamos viviendo inicialmente, y los dueños de la casa nunca estuvieron de acuerdo porque esa niña era la vecina y la vecina se caían mal con ellos. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que mi esposa cuidaba a esa niña, nos hicieron la vida imposible y más a mi esposa que estaba en la casa porque ella trabajaba en la noche. Cuidaba a esta niña después de que llegaba a estudiar y de ahí ella se iba a trabajar al ShopRite a hacer aseo. Llegábamos a unos 6:30, 7 de la mañana a descansar, a dormir. Y estas personas de esa casa le ponían música a todo volumen, la insultaban mucho,
para que nos fuéramos de esa casa porque no estaban, nunca estuvieron de acuerdo en que en que ella cuidara a esta niña. Para ella fue muy fuerte, fue algo porque para nosotros no, pues ese tipo de cosas no estábamos acostumbrados. Y lo más importante, Jonathan, migratoriamente, ¿cómo se encontraban ustedes en ese momento? Pues, Patti, sí, migratoriamente no, absolutamente no teníamos en ese momento nada. Sí habíamos empezado un proceso, pero no teníamos nada, entonces ese miedo de que esta señora nos amenazaba, o bueno, a mi esposa le decía, le va a llamar a migración, usted no puede estar, digamos, ella se sentaba al frente de la casa a esperar a la niña a las 3 de la tarde y la señora salía y decía, usted no puede estar acá al frente de mi casa, les voy a llamar a migración. Pues uno muy ignorante de muchas cosas, nos daba miedo. Ese era un miedo muy feo que uno sentía de que por todo momento nos estuvieran amenazando o llamando a la policía para que nos fuéramos o para aburrirnos. Sí, era un poco feito eso. Traumatizante. Y pienso que aquí es importante para toda nuestra audiencia hacer una reflexión, porque durante años y décadas las personas que se encuentran en Estados Unidos y que de pronto no tienen documentación legal o están con un proceso pendiente, ocurre que otras personas, a veces lastimosamente un mismo latino, un mismo inmigrante, lo amenaza con inmigración. Y son cosas que realmente no están permitido. Esto es una práctica ilegal y las personas no lo saben. Y muchas personas reciben ese tipo de amenazas, incluso son explotados laboralmente porque se callan, porque saben que tienen miedo, porque son personas sin documentación legal, pero no debería ser así. Entonces, cuando ya las personas se informan y conocen sus derechos, pueden incluso, Jonathan, poner una denuncia para que sean protegidos esos derechos y que no haya esa esencia de vulnerabilidad de una persona por no tener un estatus migratorio. Pero así es la vida, ¿no? Pues, Pati, Son sí, cosas con las que uno realmente tiene que afrontar como inmigrante. así es. En esos tiempos no teníamos alguien que nos asesorara, no existía casi o no se veía mucho en redes sociales como se ve hoy en día la educación. Entonces, sí, era un tema muy ignorante para nosotros. Bueno, y estas cosas tú me decías también que por tu lado también sufriste, ¿no? Sí, un poquito, Pati. Realmente el tema de lo que es la gente envidiosa. Eso uno y dos, el idioma. Cuando yo empecé a buscar trabajo, a mí pues desde Colombia me dijeron que había un muchacho colombiano que trabajaba en Nueva Jersey, pero que él no sabía en qué zona estaba. Que de pronto por parte de él, de pronto podíamos conseguir algo de trabajo. Yo, pues, a mi amigo de Colombia, yo le dije, hagámosle de una, contáctame con el hombre, y así fue. El pelado acá, efectivamente, él habló con el jefe que tenía en esos tiempos y pudo ingresar a este taller. Empezando que el jefe era un coreano. Él inicialmente, el tema de que uno sabe hacer las cosas, uno sabe por dónde ir, qué hacer, qué diagnosticar, pero cómo comunicarse con una persona que habla otro idioma recién llegado a este país es muy difícil. O querer hacer las cosas y él no entenderle a uno qué es lo que uno quiere hacer y empujarlo o tratarlo mal en inglés y uno no entender qué me dijo. Bueno, eso es una ventaja. Fue una ventaja grande. Te decían muchas groserías, pero como tú no entendías, En el momento había otro compañero y él me dijo como, oye, él te trató muy mal. Y yo pues llegué, bueno, pues yo no entendí, no me sentí ofendido, no entendía, yo, ok, pues ¿qué podemos hacer? Entonces realmente no me sentí en ese tiempo, en ese momento ofendido, ¿no? Sí hubieron momentos
donde él me empujaba literal, me jalaba de la ropa, me sacaba de un carro, porque yo le estaba explicando ya en lo que uno medio empieza a entender, pero él realmente él no era paciente. Este coreano no era paciente. Entonces, nada, yo dejaba que hiciera las cosas o que me empujara porque no tenía yo cómo contestarle, de cómo decirle, porque yo le puedo hablar en español, pero así como él me decía groserías en inglés a mí, yo lo que yo le decía las mismas groserías a él, y él ni me entendía ni yo le entendía, entonces quedamos igual. Wow. Eso fue por parte inicialmente laborando con un jefe, donde fue duro. Para culminar de mi jefe, hoy en día somos muy buenos amigos. ¿En serio? Con él somos muy buenos amigos. Voy al taller de él, que lleva muchos años en ese país. Me atiende, me habla súper bien. Ya le entiendes. Claro que sí. Ya no te insulta. No, no, no. Antes él siempre me ha dicho que me estima, que chévere que yo esté surgiendo y somos muy buenos amigos. Y seguimos con lo mal que me fue laboralmente en este país y fue la envidia, porque yo siento que no hay otra cosa más sino envidia. El tener que llegar, trabajar, uno llega desde de Colombia en estos tiempos, porque estamos hablando de hace 8 años, y yo hace 8 años estaba con mi esposa en un call center, y di tú 3 años atrás, pues mi trabajo sí era siempre 100% instalación, pero arcaicamente, tal vez era destornilladores a mano, eh, el cautil de soldar cables era con cable, bueno, era más arcaico. Cuando llegamos a este país, pues ya ellos trabajaban con un drill, ya electrónico, un destornillador electrónico, ya era, para mí, pues decía, oh, chévere, pero yo seguía con mi destornilladorcito a mano. Una de esas personas decía, déspotamente me lo decía como, pues parece usted tonto, ¿qué hace trabajando con esto si para eso existe esto? Pero yo en esos momentos, Pati, yo no tenía ni siquiera para poder pagar un bus. Yo caminaba, yo desde mi casa yo me iba caminando. Mi esposa me daba almuerzo, me empacaba almuerzo, pero esta persona que estuvo ahí conmigo laborando como compañero fue muy grotesco, fue una persona muy envidiosa, me hace sentir mal y eso que en este caso yo sí le entendía lo que él me decía y sí comprendía lo que él me quería decir. Pero te tenías que callar. ¿Por una necesidad, tal vez consideras tú? No es que me tuviera que callar, solo que no me gustaba como igualarme a una persona de esta, solo que yo lo dejaba pasar. Yo decía, algún día voy a ser más grande que él, algún día voy a estar mejor que él. No es que tenía que callarme porque no tengo por qué callarme, pero más bien yo solamente decía, yo tengo que ser más grande que él. Él, por ejemplo, tenía un destornillador electrónico de X marca y siempre me decía, mira, esto es lo mío, esto es lo mejor. Para poder tener eso hay que trabajar muy duro, el cual a los pocos tiempos puede conseguir mis propios destornilladores electrónicos. Porque a veces el latino suele ser, en algunas ocasiones, el peor enemigo de otro latino. Y más cuando son del mismo país, eso se ve mucho. ¿O era colombiano también? Era colombiano Era también. colombiano. Wow, Sí, era wow. colombiano. Hubo un momento en que él no me prestaba la herramienta. Decía, no coja nada de lo mío, por favor. Yo, ok, yo le respeto lo suyo porque inicialmente, como les digo, yo no tenía cómo pagar, cómo comprar, porque todas mis ganancias eran para llevar a mi hogar, eran para llegar a mi esposa, eran para empezar a ubicarnos económicamente. Entonces yo no compraba cosas que en ese momento no fueran necesarias para mí. Entonces yo empecé a trabajar con la herramienta del jefe, el jefe nunca me puso problema, estuvo bien. Eh, es que fueron muchas cosas para ti y realmente sí es larga esa conversación No, no con esa persona. alcanzaría este Uy, podcast. no alcanzaría Tendríamos que hacer para una hablar segunda invitación. de Pero eso. Jonathan, de esto hay que resaltar muchas cosas y es que tuviste la humildad porque de cierta manera, como comentabas, tu jefe te maltrataba. O sea, tú me dices de que te cogía de la camisa y te sacaba de un auto, de que te insultaba. Así es. Y pasa lo mismo que de pronto nos cuentas cuando
tu esposa recibía amenazas de inmigración. Y ese es el momento nuevamente para seguir educando a la comunidad y a todos nuestros seguidores y las personas a las que Uy, claro. este episodio llegue porque son cosas que se pueden denunciar. Hay Sí, derechos. sí, yo creo que si en esos tiempos hubiéramos tenido el conocimiento que hay hoy en día, uy, se hubieran hecho muchas cosas porque así como a mi esposa y como a mí fuimos maltratados psicológicamente muy fuertes, muy fuerte, pero uno por ser ignorante nunca se pronunció. Y bueno, ¿qué estatus legal tienes ahora? Hoy en día somos residentes, gracias a esa residencia fue por asilo. eh, Como no quiero como entrar en detalles, pero salimos de Colombia por un tema fuerte y a raíz de eso, siendo muy ignorantes en muchas cosas, mi esposa fue la que empezó a indagar, a indagar, a indagar y efectivamente en esos tiempos pensábamos que asilo, creo que en esos tiempos no le decían asilo, sino asilo político. Creo que todavía no sé, Pati, tú eres la experta, pero Asilo político, así decían es. asilo político, ¿no? Entonces, que no, que eso era solo para políticos. Y nosotros, bueno, pero mi esposa indagó, indagó y efectivamente no quiere decir que es para políticos. Se presentó el asilo respecto a lo que nos pasó en Colombia y gracias a Dios pues fue aprobado aproximadamente después de que se presentó, después de que llegamos de Colombia a este país. Duramos 6 meses en reubicarnos, en acomodarnos económicamente, aunque sea como para estar viviendo, no en un hotel, sino en un apartamento y tener pues todos organizados, los muchachos estudiando y esto, para así empezar a enfocarnos en cómo hacer este tipo de cosas migratorias por el tema económico, ¿no? Entonces, después de esos 6 meses, pues mi esposa pudo conseguir una persona que nos colaborara y así fue que a muy poco tiempo tuvimos el asilo aprobado, porque no es, creo que hoy uno escucha que se demora 2, 3, 4 años para una cita de medio creíble. En esos tiempos fue más o menos 3, 4 meses. Wow, wow. Bueno, Jonathan, ¿y tú qué le dirías a la comunidad de ahora, de este gobierno tan difícil? ¿Qué le dirías a esas personas que están con sus procesos de asilo, que están con sus cortes de inmigración pendientes, o a esas personas que dicen, yo no quiero aparecerme por allá porque es que me van a detener y me van a deportar? Bueno, tengo muchos clientes, Pati, que son latinos, que tienen procesos migratorios y la gran mayoría de estas personas o llegan diciendo, sí, yo fui a la corte, no pasó nada. eh, de hecho, pues se conocen mucho, mis clientes se conocen muchísimo. Siempre se escucha Pati Bolaños, entonces realmente dicen, no, Bolaños nos da la confianza de poder ir a una corte, a una entrevista de medio creíble. Entonces yo lo que puedo decir es que confíen en el proceso de cada uno de ustedes, métanse bien en su rol porque realmente a veces el miedo lo traiciona a uno o el miedo de decir todo lo que pasa, eh, pueden tener muchos errores. Entonces, así como un juez también es una persona, un, Un ser humano. es un ser humano, correcto. Un policía es un ser humano, ¿sí? Un militar es un ser humano, o sea, todos somos iguales, solo que con un puesto. Pero solo que digo es, no tengan miedo a expresarse de lo que les pasa, de sus procesos migratorios. No tengan miedo, sino métanle ganas y sean positivos siempre. Y es que hay muchas personas con casos migratorios tan fuertes, pero el temor a ser escuchados hacen que esos procesos se vean afectados. Fíjate que en promedio los casos negados no es porque no haya una persecución real, es porque la persona no sabe expresar. Y en este caso,
que tú ya aprobaste un asilo, que ya tienes una residencia y bueno, eso es otra cosa importante, porque hay muchas personas en los Estados Unidos que han aprobado su asilo y piensan que ahí ya paró todo. Ah, yo ya tengo mi asilo, pero no tienen la noción o no tienen el conocimiento de que después de que tú apruebas el asilo, rapidito al año, tienen que solicitar su residencia en los Estados Unidos. Y posterior a eso, solicitar su ciudadanía después de 4 años. Una residencia por asilo tiene muchos beneficios porque si es por otro tipo de petición familiar o cualquier otro tipo de proceso mínimo, tú tienes que esperar 5 años. Pero con el asilo no, tú lo apruebas, esperas el año, pides la residencia y a los 5 años la ciudadanía. Y la gente no sabe eso. No, Pati, y realmente eso nos pasó. Inicialmente no sabíamos nada, solamente lo que mi esposa pudo averiguar en ese tiempo. Y así fue después de que nos dieron la residencia. Creo que nos pasamos un año más perdón, sí, nos pasamos un año más después de haber obtenido el asilo aprobado para poder sacar la residencia. O sea, es decir, que solicitaron el asilo, la residencia 2 años después de haber Sí, aprobado. aproximadamente fue así. Wow. Entonces, por desconocimiento y por ignorancia, no es que, bueno, ignorancia tal vez, sí, claro, pero el desconocimiento de esas otras personas o de paralegales que tal vez no tienen el conocimiento adecuado. Bueno, qué consideras tú que fue lo más difícil de todo el proceso migratorio? Pues, Pati, realmente el proceso que tuvimos con mi esposa fue ver tantas estafas que se veían en esos tiempos. Y de hecho a nosotros nos pasó. Después de nosotros haber tenido el asilo aprobado, contratamos una compañía muy grande en este país, donde nos cobraron más de $24,000 por 4 residencias. Entonces, Wow. pues, fue una estafa bastante grande, el cual no hicieron nada. Y los pagaron. Los pagamos, pero no hicieron nada. ¿Quién hizo todo este proceso? Pues tú, Pati. Gracias por haber aparecido en nuestras vidas. Gracias por tu conocimiento y gracias porque gracias a ti, toda mi familia ya son residentes, a tu conocimiento y obviamente mucho más económico. Y yo recuerdo que fue súper rápido. Sí, fue bastante rápido después de que nos estafaron ese dinero porque fue más de un año pagando esos $24,000, eh, donde nunca hicieron nada. Llegas tú y lo haces muy fácil. Lo hiciste muy fácil a tu conocimiento, porque al mío pues debe ser muy difícil, pero a tu conocimiento fue bastante fácil. Sí, lamentablemente, hoy por hoy se dispararon las estafas. Yo sí trato de sugerirle a todos los clientes o a las personas que conozco en el día a día de que se aseguren bien en manos de quién deja sus procesos migratorios, porque hay paralegales o preparadores de inmigración muy buenos y lo digo con humildad, me considero parte de ese grupo, del grupo de la excelencia que no se limita a llenar solamente un formulario, sino que vamos más allá de la parte humana. Y también encontramos de la misma manera abogados muy buenos, pero lastimosamente hay abogados muy malos que se dedican solamente a cobrar y que ven a las personas como un número más. También hemos encontrado personas que han sido estafados que les dicen, aquí yo le doy su residencia y nada de eso es fácil. Con ustedes el proceso fue sencillo, obviamente porque es un tema que nosotros ya manejamos con excelencia y con mucho conocimiento, pero siempre hay que tener cuidado de qué manera se maneja la información migratoria y en manos de quién tú la dejas. Y pues no, gracias a ti también por confiar en la labor de Igo. ¿Y qué de tu vida ahora? Cuéntanos un poquito. Bueno, ya hoy en día, Patti, de haber trabajado, como inicialmente les comentaba, con el coreano, luego pues a veces ya el ser humano siempre quiere más. Y me fui a trabajar a Staten Island, ante un judío. Con esta persona me fue muy bien, gracias a Dios, un gran ser humano, también lo aprecio mucho, muy buena persona. Ahí avancé mucho más, me impulsó
a muchas cosas. Luego llegó pandemia. Algo muy chistoso fue que nos pusimos a hacer tapabocas con mi esposa para no quedarnos quietos. Tapabocas es lo que llamamos aquí como las máscaras, ¿no? Las máscaras para el COVID, ¿no? Después de que gracias a Dios nos iba muy bien, donde mucha gente sin hacer nada en la casa, sin de pronto tener cómo comer o cómo solventar algo económico, a nosotros nos iba bastante bien. Creo que me iba mejor haciendo las máscaras que trabajando en lo que yo O hago. sea, pero ustedes las cocían, las fabricaban No, o... no, nosotros conseguimos el proveedor, el dealer. Entonces nos hacían llegar las máscaras a la casa, la cantidad de 50, 100 máscaras, y mi esposa era venda por Facebook y me hacía la ruta y yo cogía en mi carro con todas las precauciones posibles a entregarlas. En Entonces, pleno en COVID? pleno COVID, sí. Wow. Ya luego pues salió un trabajo como con Amazon y tal vez en ese momento ya todo el mundo se dio cuenta que el tema de las máscaras empezó a bajar porque ya todo el mundo quería vender máscaras. Entonces, ahí ya conseguí trabajo con mi esposa como driver en Amazon. Ahí trabajamos, yo trabajé un buen tiempo ahí, mientras que ya quitaron, levantaron las restricciones que habían por COVID y ya pude conseguir en otro taller, empezar algo nuevo que va a mano con lo que yo hago, que es el wrap o vinilo para los vehículos. Ahí también duré un buen tiempo. Como siempre les digo, con el coreano tuve mucho feeling y después de cierto tiempo me estimaba, entonces yo de vez en cuando él me llamaba para que le colaborara, yo iba y le ayudaba y resulté otra vez trabajando con el coreano. Resulté trabajando con el coreano, obviamente mejores condiciones, Con más el mismo que te sueldo, había maltratado con el mismo inicialmente. que me había maltratado, como le digo, Wow. hoy en día somos muy buenos amigos, pero con el mismo volví a trabajar, ya con mejor sueldo. Entonces, se me vino a la mente una idea de poner un taller móvil. Yo hacía, pues, sí me salía mucho domicilio, Pati, de, ¿quién instala un radio? Yo decía, yo pasaba la manito en Facebook y bueno, instalaba. Pues ya con la ayuda de mi esposa pude comprar una van, montar un taller móvil. Y pues, Pati, ya después de ese carro móvil, que era, así como decimos nosotros, una chimba. Tenía sonido, luces, todo era O electrónico sea, tú adentro. tenías tu taller y te lo llevabas para Para todo todo lado. lado, todo, gracias a Dios, bien. Eh, Había algo que sí me aburría de tener el taller móvil, era que yo a veces no siempre tenía trabajo, como en todo lado. Yo esparchado en una tienda o esparchado en un parqueadero mirando qué hacer, buscando clientes y yo ahí solo, pues llegó el momento en que yo dije, bueno, busquemos trabajo en talleres. Los talleres a veces necesitan quien instala alarmas, remostar, todo esto. Entonces yo empecé a volantear. Y llegué a un punto de Windows Team que no hacían absolutamente nada electrónico, solo era Windows Team, Lo que conocemos como el como polarizado. como el polarizado, correcto. Ahí llegué, me hice amigo del hombre que trabajaba aquel entonces. Y al ver que de pronto él sí me llamó seguido, Jonathan, hay un radio para instalar, ¿cuánto cobras? Yo, Vale tanto". Entonces yo iba al taller de él, instalaba el radio y seguía en lo mío. Y ya me empezó a llamar muy seguido, Jonathan, que cuánto vale una luces, que cuánto vale un sonido, que cuánto vale una alarma. Entonces ya iba yo más seguido. Entonces ya hubo un momento en que le dije, José, rénteme un espacio. El espacio está para dos carros. Y me le renté, él me dijo de una, hagámosle. Yo no tengo nada que ver con tinte y él no tiene nada que ver con accesorios. Cada quien cobraba su dinero, no había comisión de por medio, nada, solamente yo pagaba mi renta, mis mitad de servicios y ya. Estábamos contentos los dos. Así trabajé con él casi 3 años en esa figura. Pero pues, Pati, tú te has dado cuenta cómo está esta situación migratoria. Lastimosamente,
esta persona no tenía documentos y en una de estas redadas que hubo muy fuerte aquí en Elizabeth cayó él. Obviamente te busqué a ti. Como primera fase fue Patti Bolaños. Te buscamos, pero pues ya el hombre sí decidió que no hiciera nada por él, que él ya se quería ir para su país. Wow, teniendo ya un negocio, Teniendo una vida. negocio, tiene su familia acá, tenía una gran oportunidad por medio tuyo, que yo sé que todo lo que escuchamos hoy en día es que Patti Bolaños ha podido sacar personas que han cogido ilegalmente, porque eso son redadas ilegales. Entonces tú has podido hacer eso y pues nada, esta persona sí decidió que los mandaban para su país. Entonces ya es decisiones pues, muy personales de cada quien, ¿no? Al ver esa situación ya quedaba el local como dividido. Obviamente todo estaba a nombre de él, el contrato, los servicios. De hecho, entonces pues ya fue a hacerle una oferta pues para comprarle su parte y yo quedarme pues con el local completo. Él aceptó, estuvo muy, muy de acuerdo, no hubo nada en desacuerdo, todo fue muy bien, todo fue muy legal y muy transparente con él. Y me quedé con el taller, gracias a Dios. ¿No te dio miedo? ¿De pronto sentiste temor de coger un local que pues inicialmente, porque lo que entiendo es que él subarrendaba su local, ¿verdad? Te rentaba una parte y ya quedar con una responsabilidad completa. Pues Pati, sí, se genera el miedo, no, no crea que no, y la incertidumbre de qué va a pasar ahora, se me subía más, obviamente ya no era media renta, sino una renta completa, ya no era medio servicio, sino todo el servicio completo. Y así como era mitad renta, mitad servicios, todo, pues al hacer ya el negocio con él, yo cogí ya todo y me puse a instalar tinte. En Colombia alguna vez tuve una temporada que yo instalaba ya película de seguridad, que es muy parecido al polarizado, solo que es unas micras más grueso. Entonces, pues eso no se olvida. Solamente era retomar nuevamente eh, La la práctica, práctica y claro. seguir. Entonces, no, yo cogí nuevamente el tinte y ya no solamente hacía alarmas, remostar, sonido, luces, sino que ya se sumó lo que fue el Windows Tint para mi conocimiento y para el taller, para mí solamente, ¿no? Y aparte, pues, Pati, tengo un espejo muy claro y es mi esposa. A ella no hay día que no esté estudiando. Todos los días se está preparando. Todos los días se está preparando. Ella hoy tiene clase. Todos los días está estudiando. Pues también me he puesto a estudiar, Pati. Eh, Me puse a estudiar programación de llaves, algo que para mí era eh, incierto ese tema, pero que va de parte de la mano de lo que yo hago. Entonces me puse a hacer programaciones de llaves, me puse a estudiar online y aparte de eso también pues me certifiqué en este país, en la parte electrónica y en la parte de sonido. Me certifiqué y nada, ya el taller hoy en día está un poco más completo, pues hacemos ya de todo, gracias a Dios. Y es un ejemplo muy bonito de cómo lograr emprender en este país, porque siempre has recalcado en lo que llevamos hablando de que llegar a un país y no dominar el idioma hace que las cosas se pongan un poquito más, se podría decir que casi que imposibles, pero te has quedado con ese casi y te has preparado y te has arriesgado y yo veo que has hecho de todo, pero de verdad quiero felicitarte porque el hecho de que hayas empezado en un país de cero y sé que muchas personas que te están viendo pueden tomarte como ejemplo de no parar,
que es lo que siempre le digo a todos los clientes y a todas las personas que nos buscan. Nunca pares, no pierdas la oportunidad de hacer empresa, de ser una persona independiente. Y en ti es algo que debo valorar y felicitarte porque no sé de electrónica ni de mecánica, o sea, si a mí se me pincha el carro, la llanta del carro, yo voy a pensar que es que se le acabó la gasolina, más no que tengo una llanta pinchada, pero yo veo que tú has integrado una gama de servicios completos en tu negocio. Así es, Pati. Eh, Mira que todos los talleres que he trabajado, ninguno ha llegado a tener lo que yo tengo. Realmente con el coreano, él no hace programación de llaves y hoy en día tampoco hace tinte. Con el judío, él fue también tal vez la persona que me llamó la atención de hacer llaves porque él sí hacía programación de llaves, pero no hacía tinte. Entonces, en mi local, pues sí hacemos tinte, Windows Tint y accesorios para los carros. Y eres el número uno, eres pionero en tener una gama de servicios prestados por ti mismo, ¿verdad? Que tú te prepares, no es que sí, aquí hacemos cambio de aceite y también ponemos un Windows Tint o un polarizado, pero tú tienes la persona que hace el Windows y tienes la persona que te instala un sonido o un radio para el carro. Sí, no. Es algo que tú has implementado, que te has preparado y son los servicios prestados por ti mismo. Así es, Pati. Súper. Realmente, si es todo lo hago yo. Obviamente tengo un chico que me ayuda para muchas cosas, pero gracias a Dios, sí, todo está complementado y todo lo hago yo en el taller. Mm, Aparte de eso, Pati, que me diferencia a muchos talleres de la zona, es que primero el servicio al cliente. El servicio al cliente, no sé, en este país es muy malo. Son muy pésimos, son muy grotescos, son muy abusivos. En el taller de nosotros se va a ver amistad, se va a ver transparencia. Entonces, cuando quieran, todos los que nos estén viendo, con mucho gusto, bienvenidos a Auroson Elite. Nos pueden buscar también por redes sociales. Asimismo aparecen en redes sociales. Así mismo, A Auroson Elite. Auroson Elite, correcto. Ok, bueno, nos vamos a asegurar de que tus redes sociales estén en pantalla. Vamos Gracias, a poner Pati. los links para que la gente pueda ir y bueno, si necesitan embellecer sus autos, poner los vidrios oscuros. Y sabes que me haces pensar en algo muy importante en esta situación migratoria tan difícil. En la experiencia que hemos tenido con las detenciones con ICE, he logrado identificar, como tú lo decías, las detenciones, la gran mayoría son ilegales. Si no hay una orden judicial, no tienen por qué arrestarte, no tienen por qué ponerte unas esposas. Pero se ha evidenciado, por la misma declaración que los clientes me dan, de que a veces te cogen a ti porque es evidente tus facciones de latino porque si es un hombre, un latino que sea hombre, normalmente trabaja en construcción, en techos, en rufo, ¿verdad? Y tienen, por ejemplo, esos carros pick-up, y ellos ya saben más o menos cómo vive un latino, cómo se viste un latino, y muchas de las detenciones han sido más por ojo, asumiendo, y eso es discriminatorio inclusive, y eso hace que una detención sea ilegal. Y se me ocurre que tú deberías consentir a la comunidad de Higo para que puedan polarizar estos vidrios, puedan poner sus vidrios oscuros o Windows Tint, ¿verdad? Que le puedan poner esa protección, pues por lo menos para mitigar un poquito de que un oficial de ICE te voltee a mirar y vea, ah, este tiene pinta de colombiano, de ecuatoriano, de, qué sé yo, salvadoreño, y te puedan parar. Y no solamente eso, no solamente eso, Jonathan, me hace recordar el caso de un cliente que fue detenido. Él no tenía sus vidrios, tenía su carro normal, pero tenía algo muy importante y algo que tú instalas, las cámaras.
Este personaje, este cliente de Igo, tenía cámaras que le grababan atrás, adelante y dentro del carro. Y eso me permitió presentar una demanda porque pude demostrar que su detención fue ilegal. Le esculcaron el carro sin permiso. Lo esposaron aunque él no puso oposición y resistencia. Y lo peor de todo, pudimos evidenciar que en ningún momento le mostraron una orden judicial. ¿Y sabes qué fue lo más poderoso en esto? Que la persona, el cliente, le decía, oficial, ¿cometí algún delito? Y el oficial de ICE le dijo no. Y ahí es donde Igo pudo presentar material de evidencia suficiente y que hoy este cliente cuenta con una libertad y una inmunidad, porque fue tan grave lo que se pudo demostrar a través de las cámaras que el juez le otorgó su orden de liberación, pero prohibiendo que en un futuro vuelva a ser detenido. Entonces, te invito a que nos des un código de oferta para toda la comunidad de Igo y que vayan a tu local de AutoZone Elite en Elizabeth, New Jersey, y que puedan instalar tanto los polarizados, el Windows 10 y, ¿por qué no?, la cámara, porque es lo que te va a proteger para una demanda en caso de que seas detenido. Claro que sí, Pati, claro que sí, con mucho gusto. Mira, todo cliente que vaya a Digo va a haber un gran porcentaje de descuento. Solamente van de parte de Pati Bolaños o de Igo, Immigration Global Online, y con mucho gusto ahí les ayudaremos. No te Qué detalle preocupes. tan lindo, Jonathan, qué detalle saber que los buenos somos más y que podemos hacer que esta comunidad se enfoque en ayudar a los que nos necesitan en este momento y de verdad atesoro mucho ese aporte. Yo quiero preguntarte algo que es que me has hecho como, yo quisiera tener a tu esposa aquí ahora. Yo quiero combinar un mito que hay en las parejas que llegan a los Estados Unidos y quiero que me des la fórmula, porque siempre se escucha y se habla de que cuando las personas vienen en pareja a este país, se separan. Siempre te dicen, ah, eso usted se va a separar, o uno se entera, no, yo ya hay clientes que llegan y, no, yo ya me separé. Pero ¿cómo has combinado ese proceso, ese trauma de migrar, de empezar de cero, de continuar con un matrimonio, de una esposa que tuvo 4 empleos, de la pandemia? O sea, has, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo has logrado mantener ese equilibrio entre ser inmigrante, querer emprender y mantener un matrimonio? Pues Pati, realmente siempre lo he dicho y es gracias a mi esposa. Digamos, tal vez en otros tipos de matrimonios eh, no hay ese apoyo por parte, o bien sea de uno o bien sea el otro. Pero yo creería que siempre va a haber alguno que jale más que el otro. Y en este caso le doy el 200% a mi esposa. Si no sea por ella, tal vez no estaría yo con ella. Realmente es fuerte lo que tú dices, trabajar, trabajar, eh, a veces no tener tiempo para la familia. Y por más de que es así, mi esposa siempre estuvo a mi lado, siempre dándome apoyo, dándome moral, independientemente hubieron momentos en que económicamente ella ganaba más que yo. Y a veces sí se ve eso, Pati, que una mujer cuando gana mucho más dinero que el hombre, tiende a dañarse ese matrimonio porque ya cogen poder o se empoderan, como dicen por ahí en algunos momentos. Y no quiere decir que una mujer no pueda, solo que si lo puede hacer la mujer, pues apoye más a su esposo o apóyese en los dos. Es como lo que yo veo de parte de mi esposa. Qué lindo, qué lindo. Y yo veo en, en esta historia, porque ha sido de verdad una historia de emprendimiento, pero siento que para ustedes como familia la clave del éxito ha sido no rendirse, perseverar y mantener esa unión en familia. Yo quiero saber qué dicen tus hijos. ¿Cómo está la familia ahora? Porque ya deben haber grandes, ¿verdad? Claro, no, ya para ti respecto al núcleo familiar de mis hijos, mi esposa.
pues imagínate, el que llegó de 15, 16 años, ya tiene 22 años, y el otro tiene 23, 24 años. Uno de ellos que llegó con nosotros, pues está en los Marines y Wow, trabaja en la policía, ¿sí? El otro chico hace lo mismo que yo en otra compañía, pero pues él se fue por esta área, que es lo que yo hago, y le va muy bien también. Mi hija, pues sí, la niña sí sigue estudiando todavía, ¿no? qué lindo, qué lindo. Detrás de cámaras me comentabas que no solamente llegaron ellos, ¿no? Tú me comentabas que después de un tiempo lograron Bueno, traer a otros hijos, ¿verdad? sí, bueno, pues mi esposa tenía otros dos hijos mayores que estaban en Colombia, pero en ese momento del proceso de venirnos, pues era más como la obligación de venirnos rápido por la situación en Colombia, y estos dos chicos estaban totalmente en ese tiempo como aparte de nosotros, o sea, como son los mayores, tenían sus cosas aparte, ¿no? Ellos llegaron aproximadamente 2 años y medio atrás. eh, Dos de ellos pues trabajan con mi esposa. Gracias a mi esposa pues también ellas ya son residentes. O sea, tu esposa los pidió. Mi esposa los pidió. De hecho fue desde que se hizo el asilo, ella los nombró en el asilo. Me tocas una fibra importante y es que, Jonathan, el 97% de las personas que aprueban un asilo desconocen y no saben que tú apruebas un asilo y no necesitas ser residente para hacer una petición, es decir, para traer a miembros de tu familia. La gente no sabe eso. Y esto, este caso que tú has vivido, este proceso que has vivido con tu familia, pues me da la oportunidad de demostrarle a la comunidad de que sí es cierto. Entonces, ustedes aprueban el asilo y automáticamente piden a sus otros hijos. Y eso es algo que todas las personas deberían comprender, porque no solamente es a través de un matrimonio, la petición familiar no se hace únicamente con un padre o un residente ciudadano, sino o ciudadano, sino que además, cuando tú obtienes un estatus como el asilo, también puedes iniciar ese tipo de trámites, incluso adoptar. ¿Sabías eso? No, eso no lo sabía. Incluso puedes adoptar a una persona, obviamente que sea menor de edad, puedes adoptarlo y traerlo a vivir bajo ese mismo estatus. Entran ya como residentes, entran de una manera legal y eso es algo que la gente no sabe. Hay muchos procesos y soluciones migratorias que realmente por falta de información la gente está perdiendo la oportunidad de poder acudir y agarrar esos beneficios migratorios. Pero qué historia y qué testimonio tan bonito nos dejas hoy, Jonathan. Claro que sí, Pati. No, respeto lo que estabas diciendo, Pati. Sí, lastimosamente hay mucha desinformación porque eso que tú acabas de decir, ni idea que existía, no sabía que eso se podía. Pero pues bueno, ya saben, Patty Bolaños, más conocida en todo New Jersey por todo su estudio y su conocimiento de migración, lo tiene al día. Entonces, ahí les dejo Patty Bolaños, 100% recomendada en todos los servicios posibles de migración. Jonathan, no a ti de verdad, quiero darte las gracias por abrir tu corazón, por contarnos una historia que aparte de ser obviamente retadora, conmovedora, pienso que es una historia de ascenso en la vida y es una historia que para muchos es inspiración. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido este momento conmigo, con nuestro podcast y esperamos que de verdad tengamos muchos clientes haciendo fila en tu local. Claro Ahí, que sí, así va a ser. código IGO, descuento élite, ¿cómo es? Auroson élite. Así es, Patty. Auroson Elite con colaboración Igo. Igo siempre contigo, dicen ustedes. Bueno, y antes de terminar este episodio, pues quiero no solamente resaltar que escuchamos el testimonio de un inmigrante, de un latino creciendo en los Estados Unidos, porque ya eres un empresario y te felicito por eso,
pero que quiero que me digas cómo te sientes con todos estos éxitos, mi amor. Muy bien, cielo. Me siento muy bien gracias a ti, a tu apoyo, a tu inteligencia. Me siento muy feliz de estar a tu lado, de salir los dos adelante. Me siento muy alegre de ver una persona como tú, siempre estudiando por cada uno y cada caso que llega a Higo. Eh, Gracias por amarme tanto, que yo te amo mucho, cielo. Ay, no, si no me hubiera casado ya te diría que sí otra vez. Gracias a ti por venir y compartir tu historia en el podcast de Higo. También te amo. Bueno, oficialmente les presento a mi esposo, Jonathan, y no se muevan, no se pierdan los próximos capítulos aquí con Higo Podcast. Gracias.